Ayer, cuando entramos a clase, ella me miró. Hoy voy a hablar de eso. ¿De qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? Que dejamos de ver el mundo con los ojos de un niño, que dejamos de enamorarnos, que dejamos de tener fuerza espiritual. Y me refiero no a todo el mundo, porque a todo el mundo es razonable que le ataque eso porque no tiene una esperanza bien sólida en Cristo, pero nosotros, los que creemos que Cristo ha dado sentido a la historia, ha dado origen a la historia y le dará final a la historia para comenzar una nueva historia. ¿No tenemos entusiasmo por eso? Che, ¿qué nos está pasando, viejo? Hoy voy a hablar de eso. Cuando yo empecé a leer la Biblia cuando era chiquito, una expresión que me llamó la atención porque era graciosa es la expresión de Jesús cuando dijo: es más difícil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Y yo dije, mira vos, ¿no? Y sin ser un chiste, porque, bueno, según como lo ves, es un chiste, pero es una expresión llena de gracia. Jesús tenía gracia en su forma de hablar, no en el sentido de contar chistes, sino en el sentido de que de repente dice algo y te deja, mira vos, y te deja así, te marca la vida con una frase, como esta que voy a leer hoy en Mateo 11:15, que dijo el Señor Jesús: el que tenga oídos, que oiga. Yo me acuerdo cuando he leído eso de chico y dije, pero ¿cómo? Si tiene oídos, oye, salvo que sea sordo, claro, ¿no? Ajá, el que tiene oídos, que oiga. Ah, claro, pero capaz que él se está refiriendo a que una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Es tan parecido el significado, vos fíjate esto, que yo podría decir la frase exactamente al revés y daría sentido igual. Por ejemplo, podría decir, no es lo mismo escuchar que oír. O podría decir, no es lo mismo oír que escuchar. Y en los dos casos entenderíamos exactamente lo mismo, que es lo que Jesús dijo acá. Es decir, que una cosa es escuchar sonidos, que ahí hay, sí, hay un sonido y entiendo lo que dice, lo analizo gramaticalmente y lo entiendo qué es lo que dice. Y otra cosa es darse cuenta, que te das cuenta, que te diste cuenta cuando decís, ah, así es, ¿eh? Ah, y ese es el objetivo de estos devocionales, que cuando vos lees algo que ya lo has leído muchas veces o ya lo habías escuchado, de repente digas, ah, vamos a tomar examen. Listo, hace mucho que no tomo examen y tema uno, tema 2, tema uno, tema 2. Silencio, por favor, guarden todas las carpetas abajo del pupitre. El celular también, señorita, o no me escuchó. Bien, la primera pregunta es, ¿Dios te habla? ¿Por sí o por no? No, 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 no. ¿Por sí o por no? Lo primero que se te venga a la cabeza. ¿Dios te habla? Sí. ¿Qué te dice? Eh, ¿Hay algo que Dios te dice que sigas haciendo, que vas bien por ese lado? ¿O nunca te dice Dios que andás bien por ese lado? Che, tan acomplejado sos que nunca Dios, Dios te está tirando todo el tiempo cosas buenas y vos no se las recibís. Ah, bueno. Entonces, vos tenés que hacer caso a lo que dijo Jesús: el que tiene oído que oiga, porque Él te está hablando, te está diciendo, te amo, te bendigo, tu vida está segura en mis manos, quédate tranquilo, barra A, no tengas temor. Ahora, otra pregunta, ¿Dios te está diciendo que no hagas algo? Y bueno, querido, si Dios te dice varias veces que no hagas algo, pues no hagas eso. En Chile había una campaña de la policía caminera sobre no pasar las rayas amarillas y había un dibujito, una caricatura de un carabinero que decía, y el cartel al lado decía, si dice no adelantar,
no adelantes, pu, en chileno básico. Entonces, eh, también hay que tener esa actitud. También hay que tener la actitud del enamoramiento, de que quizá es la misma chica que yo te estuve hablando, dice, hoy cuando entramos a clase, no ayer era, ayer cuando entramos a clase, ella me miró, y chau tu matemática, geografía, ciencias políticas, francés, inglés y qué sé yo, y estuviste todas las horas de la escuela pensando en una furtiva mirada de esa chica que, ay, millones de chicas, pero la que vos querías que te mire era esa. Y no es ese mismo deseo, el deseo de que Dios nos mire, y Dios cuando nos mira, no se encuentra con que nosotros, que antes estábamos felices de que Él nos vea y de que Él nos ame y de que Él nos proteja y de que Él nos diga cosas, aún cosas que no nos gustaría oír, pero nos dice porque nos ama. Hemos perdido, se nos ha limado el oído, tenemos el oído taponado y entonces no escuchamos y después decimos, no sé, parece que Dios no me escucha, parece que Dios no me escucha, parece que Dios no me escucha. Y Dios me dice, te estoy escuchando. Parece que Dios no me escucha, te estoy escuchando. Parece que Dios no me escucha, te estoy escuchando. Parece que Dios no me escucha. Che, ¿no será que el que no escucha sos vos? Termino con el ejemplo de Helen Keller. Fue una mujer que nació en Estados Unidos en 1880. Murió en el 68, 1968, creo, si no tengo mal recuerdo. Cuando tenía 19 meses, era una chiquita, tuvo una enfermedad y quedó sorda y ciega. Tuvo una infancia difícil porque gracias a que era sorda y ciega, tuvo momentos de mucha rebeldía, los padres no sabían qué hacer. Conocieron a una señorita que estaba eh, estudiando técnicas de enseñanza a personas con dificultades. Era un avance, la señorita Sullivan. Y ella le enseñó, le enseñó un montón de cosas para que ella pueda defenderse en la vida, sin oír y sin escuchar. Perdón, sin ver y sin oír. Fue un golpe también cuando murió la señorita Sullivan en el año 1936, pero Helen Keller ya había despegado. Fue una mujer, bueno, fue comunista, pero comunista a muerte. Era hija de, mirá cómo era, el padre, como era de Alabama, Estados Unidos, el padre era uno de estos sureños norteamericanos que de aquella época que creía que los negros no eran seres humanos. Después otro día vamos a hablar de ese asunto. Y ella se puso a defender los derechos de los trabajadores, los derechos de las mujeres, fue famosa en su apoyo a la iniciativa del voto femenino y era una mujer realmente con un carácter que no se explica si no se explica que ella tuvo una vida donde todo se le venía de punta y ella pudo dar vuelta a ese partido con esa forma de enfrentar la dificultad con las cosas buenas. Un día tuvo la visita en su casa de alguien que venía para reportearla, era un periodista, y entonces él entró ella desde la casa le dijo pase y él entró y entonces ella apenas lo saludó cuando él llegó hasta el porche de la casa, le dijo, en el camino desde la calle hasta acá, ¿viste algo? Y el hombre se sorprendió porque ella era ciega y sorda. Entonces le dijo, no. Ella entonces le dijo, qué raro, en el árbol que primero que te cruzaste a la mano derecha hay un nido. En el nido hay unos pichoncitos que están todo el día reclamando comida de su mamá. Y cuando pisaste el ruido de las hojas, no te diste cuenta. Al pisar las hojas crujían, porque es el otoño. Y así. ¿Te das cuenta dónde va el ejemplo? ¿Cómo sabe una mujer que es ciega y sorda lo de los pajaritos y todo? Porque ella, aunque no tenía oídos, oía, aunque no tenía ojos, veía.
Qué desgracia es las personas que tenemos oídos y no escuchamos.